Por ejemplo, este se ve lindo, pero yo tengo el cuerpo muy largo. Esto a mí se me va a salir el joyo, ¿sabes? Voy a quedar... Yo perdí todo. Todo esto que está acá es donado por los clientes que me tienen afecto de los 35 años, para que yo pudiera seguir trabajando. Pero me encantaron, ¿ah? Mira, me veo muy fashion con estos lentes. ¡Qué buen disfraz! Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Santiago de Chile y hoy vamos a visitar una de las ferias, mercaditos, tianguis o como sea que le llames de ropa de segunda mano más grande de toda la ciudad. Pero primero vamos a pasar a desayunar alguito al mercado La Vega, que venimos llegando y wow, es gigante. Hay de todo, muchísimos puestos. Esto tiene hasta estacionamiento, pero de que te dan un ticket y pagas. Y vamos entrando por los pasillos y es una locura, está llenísimo porque me dicen que acá llegan los camiones de fruta, de carne, de todo y es muchísimo más barato comprar aquí. Hay todo un pasillo donde venden comida venezolana porque acá en Santiago de Chile la comunidad de venezolanos es bastante grande. Vamos a comer justo en este que dice aquí se habla mal de Chávez. Me encanta. Imagínate, uno va a drenar energía ahí. O sea, uno se come una empanada y tira veneno. Lo poquito que vi del mercado de La Vega me dejó bastante sorprendida. Yo creo que luego tenemos que regresar con mucho más tiempo y dedicarle un video completo porque está La Vega grande y está La Vega chiquita. Vamos a lo que vinimos, vámonos para el tianguis, para el mercadito de ropa de segunda mano para ver qué vaina nos encontramos. Pues listo, ya llegamos a la Persa Bio Bio. Me comentan que hoy en día el que está sobre la calle Bio Bio en Santiago de Chile, es el tianguis más grande, pero no solo venden cosas de segunda mano, aquí puedes encontrar de todo un poco. Aquí donde estoy parada estoy viendo que hay lavadoras, sillas, cocinas, camas de perro, plantas, libros, todo. Así que vamos a dar una vuelta. Sinceramente no tengo idea de este lugar. Vamos a conocer, vamos a aventurarnos y ver qué cosas curiosas encontramos por ahí. Acabo de conocer a Mauricio y me dice que te estás mudando, ¿no? Estás renovando tu casa. Sí. ¿Y por qué es conveniente venir a este lugar? Bueno, por los precios más que nada. De repente si uno compra todo junto, la gente te hace un descuento. Lo que pasa es que de repente la gente te lleva a otra tienda con su amigo, entonces te llevan todo junto y te hacen un pack entre todo lo que uno compra y te hacen el flete directamente a tu domicilio. ¿Cuánto dinero dirías que te has ahorrado comprando aquí? Mira, hay que tener cuidado, hay que rebuscarse porque, por ejemplo, nosotros nos íbamos a comprar un comedor que nos estaban cobrando como 90.000 pesos extra. ¿Qué quieres decir como que te lo estaban cobrando extra? O Lo sea, que pasa, que hay vendedores en la calle que jalan gente. Lo que pasa es que eso uno es lo que tiene que tener cuidado porque de repente están algunos tipos de vendedores y esos te llevan a un puesto, te llevan a otro puesto, pero ellos ganan como una comisión extra. Entonces es mejor buscar directamente la tienda, ¿no? No Buscar dejarse llevar por los que están jalando gente en los justamente. pasillos. Eso es buen consejo, hay que tener mucho cuidado. Claro. Ahora sí vamos a empezar a caminar y he visto varias ofertas de locales, de puestitos que dicen que la ropa está en 1,000 pesos chilenos, $1 la pieza, y hay perfumes, esos aún un poquito más caros, hay una ferretería y no existe un orden como tal, no es como que está de aquella zona te venden zapatos, de esta zona la usada, no, aquí está todo mezclado. Este puestito de aquí me parece hermoso, miren estas mesas y estas cosas para centro de mesas de madera están espectaculares y esto yo creo que te puede servir para poner las servilletas, una tabla para picar, está precioso, si puedes encontrar realmente de todo. Encontramos un puesto, una carpa gigante que qué bueno, mira, yo agradezco este techito, ¿viste? Esta lonita porque el sol está terrible. ¿Qué me dicen? Que acá este tipo de ropa le llaman como ropa americana, que son las que traen por paca, ¿sabes? En este canal sabemos perfectamente esos temas. Vamos a revisar bien a detalle si aquí las prendas realmente valen la pena, porque si ustedes no lo sabían, yo aquí en Santiago de Chile tengo familia y me dicen que aquí se puede encontrar jeans Levi's o Levi's, como le digas, en muy buen precio y que para trabajar están excelentes, así que revisemos. Por 8,000 pesos chilenos o $8 te puedes llevar cualquiera de estos que están aquí. Claramente no tienen etiqueta ni nada, pero la verdad es
que se ven muy bien. La ropa se ve que ya fue preseleccionada, no se ve manchada. Está increíble. Mira, acá empieza a bajar el precio. Estos están en 7,000 pesos. Esto de acá me encantó. Miren esto. Te puedes encontrar que si el vestidito para el verano, obviamente esto ya tú te lo sabes, en este tipo de lugares no es como que te van a poner el mismo modelo en todas las tallas. Eso no existe. O sea, esto es como suerte. Es como que uno dice, lo ves, tal vez te gusta, te encanta, pero no te queda porque no es tu talla. Entonces es como que ir averiguando. Por ejemplo, este se ve lindo, pero yo tengo el cuerpo muy largo. Esto a mí se me va a salir el joyo, ¿sabes? Voy a quedar así. Entonces en esta situación a mí no me funciona. Yo voy a seguir buscando más para allá. Acá hay una promoción de camisas blancas por 3,000 pesitos. Yo lo único que quiero saber es con qué detergente lavaron esta vaina, porque esta ropa está blanquita, ¿viste? Yo tengo ropa blanca, me la pongo una sola vez y el cuello me queda amarillo por el protector solar. Yo solo quiero hablar con la persona que se encargó de lavar y preseleccionar esta ropa para dejarla así de limpia y venirla a vender aquí. Es lo único que yo quiero saber. De repente te encuentras cositas como esta, que por ejemplo aquí dice que es marca Columbia. No sabría decirte si es original o no, no sabría bien la diferencia, pero te puedes encontrar esta por tan solo 6,000 pesos. Está bien, o sea, claramente si es original no te va a costar esto, pero mira, aquí no nos vamos a fijar tanto en eso, sino en que la vaina esté buena, porque yo siempre digo, no es la marca, no es donde compre, es cómo compres. Entonces hay que saber buscar. Lo que más me gustó de este puestito es que todo está bien organizado. Por ejemplo, las chamarras, las camperas, las chaquetas están todas colgadas acá, jeans de este lado, que si los chorcitos acá, las camisas allá, todo está perfectamente organizado y eso te facilita. Si hemos visto acá mercaditos que te lanzan todo, que te revuelven todo y eso hace que sea un poco más difícil y tardado comprar. Chance por eso el precio. Alguien se tardó en colgar las cosas en un gancho y ponerlas ahí para que a ti se te haga más fácil y eso te lo cobran también. En esta persa te puedes poner hasta elegante. Están las camisitas de vestir y por acá está el traje. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y este, mira, los que son así como más para el invierno. Hay una gran variedad de todo. Están bien bonitos y por este cómodo precio, increíble. Hay puestitos también más sencillos que acá se ve que esta persona agarra su bicicleta y tiene su estructura y aquí trae toda su mercancía en cajas y bolsas y luego la organiza. ¡Qué increíble! Mira, aquí tiene de todo un poco. Me encantó. Hasta en lonas para que no se ensucie la mercancía. Ahora sí nos vamos a meter bien a la calle donde está todo el merequetengue y venden hasta comida. Acá te puedes comprar un pastelito, una empanada. Ese brother trae una fiesta allá arriba. No, hombre, mira, hay muchísimas mesitas. No necesariamente te tienes que venir a comprar algo. Tal vez no necesitas nada. Tal vez solo quieres venirte a pasear al mercadito y ponerte a comer por acá. Está bastante agradable. Ahora, me dicen que si me meto más para allá me voy a encontrar con unas cosas que se llaman galpones, que son como unas estructuras cuadradas gigantes donde hay un montón de tiendas. Entonces, vámonos más para allá. Mira, yo voy preguntándole al que vea, al que me saluda, al que pase. Yo le digo, ¿qué me recomiendas? ¿Para dónde voy? Me dicen, más para allá. Y yo, ok, para allá voy. Para todas las personas que están viendo esto, que viven en México y son amantes del chilito, del polvito, del tajín, me acaban de decir que acá en Chile se le llama merquén y aquí en el mercado te lo venden a 1,000 pesos, $1, un potecito bastante grande. Me dicen que sabe idéntico al tajín, pero un poquitico más picante, pero bueno, eso para la gente mexicana no es ningún problema, ya les gusta bastante el chile. Mira, aquí puedes comprar productos que se consiguen normalmente en catálogos, pero acá te los dan de uno. Esta crema que está aquí de Natura es la locura. Si usted no la ha usado, cómpresela. De verdad es que es buenísima, es para las manos. En plena calle, esta es digamos como la calle principal, toda esta que está acá, te puedes encontrar pasajes así como este, donde venden plantas, semillas, ventiladores, ferretería, cualquier desvío que tú dices por aquí y ya es todo un mundo. Y este es el de jardinería. Está justo al lado del galpón 4. Ay, yo aquí dando direcciones, la conocedora. A medida que vas caminando te vas encontrando con puestitos de
de todo tipo. Aquí venden lentes, accesorios, estas pinzas populares están en todas partes del mundo. Hay de todo tipo de cositas de madera para el hogar. Miren qué belleza, me encanta y está súper organizadito. Vamos entrando al galpón 1, que estuve preguntando y como que no saben decirme exactamente cuántos galpones hay aquí, pero de que hay muchos, hay muchísimos. Y me dicen que este galpón es donde venden antigüedades, que dentro de los galpones sí está un poquito más segmentado, un poco más organizados, que luego viene el patio de comida y todo ese tipo de cosas. Acá puedes encontrar este tipo como de esculturas, centro de mesas, está precioso. Mira este plato, qué locura. Si andas buscando tal vez algo para decorar, aquí puedes encontrar cualquier tipo de cosas, incluso retratos, marcos de fotos, y siento que este lugar ya es hasta un punto turístico porque escucho gente pasar a los lados hablando idiomas desconocidos, vaya, idiomas que uno no entiende tan fácilmente. En el de antigüedades te puedes encontrar hasta unos cuernos que parecen ser como de alce. Espero que se le hayan caído naturalmente. ¡Wow! Vean esto, ¡qué locura! Es como de un parque de diversiones viejísimo esto. Está espectacular, vean los detalles, es precioso. Esto que está acá me encantó, quiero que lo veas bien. Me están diciendo que por ahí de 1970 así eran las bombas de gasolina. Mira, aquí te dice hasta cuántos litros vendía y toda la cosa. Esto es una réplica, claramente no es la original, y lo puedes usar como un barcito o para guardar tus botellas. La puedes abrir y la enchufas y se ilumina bien bonito. Oye, qué cosa tan curiosa, esto me encantó. Esta parte de aquí me da las sensaciones, que véanlo bien, ¿a qué les recuerda esto? ¿No sientes que vas entrando como a la casa de tu abuela, no? Con todas las cosas, quién sabe de hace cuánto tiempo tiene tu abuela aquí. El mueblecito de madera, esto totalmente, y con las copas colgadas, ¿no? Las copas que nunca se usan porque algunas copas y tazas de la abuela son solo para guardarlas, no son para usar. Este puesto, por lo que veo, lo cerraron. Miren cuántos candados le pusieron. Ahora sí que robarse algo aquí está bien difícil, no, en serio, mire. Un candado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candados en una sola línea nada más. El que quiera robarse algo en este puesto, al segundo candado ya se aburrió, se le quitaron las ganas de querer robar lo que sea que haya allá adentro. ¿Por qué le puso tantos candados? Son demasiados. Y es que bueno, si lo vemos bien, vende unas lámparas bellísimas que quién sabe de dónde las sacaron. Pues chance tienen un valor muy especial que en este momento desconocemos, o la persona que los vende fue al baño y por eso lo cerró todo. Aquí dejó nada más su sillita, pero bueno, por lo que vemos son lámparas bastante peculiares, muy especiales. Jesús, ¿por qué hay tantos candados? Porque hay mucho ladrón, para tener seguridad acá en las lámparas. ¿Cómo cuántos candados dices que tienes en total? Hay como 50. Me encanta que te puedes encontrar con este tipo de arte. ¡Wow! Es impresionante. Y si nos alejamos un poquito más, parece como un ave. Y si te acerca y lo vemos bien a detalle, son libros viejos usados, colgados como de un hilo transparente, y le colocaron lucecitas para darle una iluminación acá muy bonita. Y justo acá está el letrerito que te explica y dice que esta instalación se hizo con más de 100 libros usados, perteneciente a distintos libreros que han pasado por el persa Víctor Manuel. ¡Qué impresión! Nunca se me hubiese ocurrido que acá hay más de 100 libros. Quiero que vean lo mucho que cambia todo acá. Saliendo del galpón de antigüedades, la iluminación cambió por completo. Es otra cosa esto aquí, está increíble. Y por allá se escuchan unas bandas. Me encanta este lugar, está buenísimo. A ver, tengan cuidado cuando vengan
vengan porque sí me han dicho varias personas, cuidado con la cámara, por acá de repente pueden robar y así, pero ustedes saben, como siempre en muchos lugares alrededor del mundo esas cosas pasan. Pónganse su teléfono y su dinero en un lugar bastante oculto y vengan a pasar un rato y que no les caiga la noche por acá y todo va a estar bien. Acá se arma la fiesta, o sea, aquí no es solamente un mercado, sino que puedes venirte a pasar la tarde en un restaurancito con música en vivo. Sinceramente está muy divertido y pintoresco este lugar. Este es un laberinto, aquí todo se conecta. Entré por un lugar, atravesé un montón de cosas y caí otra vez al pasillo de la jardinería. ¿Cómo? No sé. ¿Dónde estoy parada? Tampoco sé. Seguramente vamos a caminar un poquito más para allá, me meto en otro galpón y voy a conectar de nuevo al galpón uno de antigüedades. Esto es como estar perdido en el tiempo. Piensas que estás avanzando y te regresa al mismo lugar. Como que, oh, se te olvidó que querías esto, que te gustó y te arrepentiste y no lo compraste. Volviste a llegar al mismo lugar. Cómpralo. Saca tu tarjeta de crédito. Así me siento aquí. Quiero que sepas que me acabo de asustar porque yo digo, ay, qué curioso esto. Veo unos cuadros, ¿no? Yo digo, ha de ser una obra de arte, ha de tener un significado muy cool. Y de la nada veo al señor de la foto parado, pero así, quieto, inmóvil, sin respirar. Sinceramente creí que era un maniquí usted. Cuando lo vi por primera vez ahí parado, yo dije, es el señor de la foto, es una réplica. Pero acá está, vivito y coleando. Vaya que es muy de verdad el señor. Ahora sí, oficialmente les presento a Carlo. Él nos va a contar un poco de lo que hace aquí porque me dice que tiene un montón de tiempo. 35 años, acá en forma muy grata atendiendo a la gente, tanto nacional como internacional. Esta es una cámara contemporánea de los años 90 y tanto. Estos lentes, ponte tú, son hechos, ponte tú, en los años 80, son contemporáneos. Pero el modelo del año 1917, de la Primera Guerra Mundial, y se siguió usando a posterior en la Segunda Guerra, del 40. De ahí proviene este modelo. Y yo lo uso ¿por qué? Porque tú entenderás que estoy todo el día sentado al sol ahí y la vista tengo que protegerme. Esta es una cámara, ponte tú, del año 2000. Y es un reel de cine que está ahí, del formato, ponte tú, de los años 65. Ahora está obsoleto porque ya ese formato no se usa. ¿Y todo lo que tiene acá usted está a la venta? Totalmente. Por ejemplo, ¿usted en cuánto vendería ese? El reel, muy fácil, 200.000 pesos. Acá tenemos un Fresnel foco. Fresnel no lo tiene, tiene un reel que se incendió, porque yo me incendié poquito antes de la pandemia. Yo perdí todo. Todo esto que está acá es donado por los clientes que me tienen afecto de los 35 años, para que yo pudiera seguir trabajando. Y acá, gracias al registro de ARI, les informo para que el público venga más acá. Da lo mismo, extranjero, nacional, da lo mismo, lo importante es que vengan. Que lo personal lo tendrán en forma extremadamente cordial. Me va a prestar sus lentes y ahí les voy contando cómo se ve. Se ve todo literalmente rojo, pues sí, es un poco obvio, ¿verdad? Aquí se ve rojo afuera los lentes, pero es una locura. Siento que estar tanto, pues sí te protege bastante del sol los ojos, pero como que pierdes como el color real de las cosas porque estás viendo todo rojo. Pero me encantaron, ¿ah? Mira, me veo muy fashion con estos lentes. ¡Qué gran personaje el señor Carlos! Muy agradable. Y me dicen de los otros puestos que realmente él es fotógrafo. Me imagino que por eso tiene tantas cámaras y sabe muy bien, porque me decía que nos tomen una foto pero que cuide el ángulo y yo voy a estar acá. Y yo, ¿qué? Estaba dirigiendo y todo, la parte del video y de la foto. Me encantó. Le compré este sombrero que yo creo que como para este clima no está tan bueno porque se me va a sudar el cerebro, las ideas. Pero para otra ocasión, aquí ya tengo mi sombrerito. Ahora vamos a entrar al galpón número 4, que por lo que veo aquí venden puras cosas coleccionables. Mira, ahí están que si los muñequitos, las camisas, hay muchísimos libros, que de hecho si ustedes no lo sabían, acá en las escuelas de Chile, se los digo porque tengo una sobrina, promueve muchísimo la lectura y es por eso que en este tipo de mercaditos vemos tantos puestos de libro, porque hay muchísima cultura de lectura, lo cual me encanta. Entonces puedes encontrar muchos puestitos como estos en los que solo aceptan efectivo, pero te puedes llevar un muy buen libro. Hay este tipo de locales donde te venden todo lo que tengan que ver con carritos Hot Wheels coleccionables. Voy a preguntar por uno en específico
algo que solo lo he visto en Instagram, en la vida real jamás lo he visto, que Hot Wheels hizo la colaboración con un atleta que utiliza silla de ruedas y sacaron su propio Hot Wheel, pero en silla de ruedas. Hola, disculpa, yo vi en internet que hay como un Hot Wheel, pero es de un chico en silla de ruedas, ¿sabes? El que es atleta, que da vueltas en las rampas. ¿De casualidad tienes ese? No, no lo tengo. Lo que pasa es que ese modelo salió hace como 2 años. ¿Pero lo llegaste a tener en algún momento? Yo tengo uno en particular en mi colección, pero no porque es la temática de él, sino porque brilla en la oscuridad. Ok, entonces ya se te acabó. Muchísimas gracias. Hay muchos puestos donde venden ropa pues nueva o usada muy barata. La verdad aquí está en 2 por 5,000, que serían 2 piezas por $5. La verdad no está nada mal. Quiero que veas la magnitud de estos pasillos. Cuando te digo que realmente aquí puedes encontrar de todo es porque hay de todo. Mira, una cervecería. Por si te cansas, te tomas tu cerveza, aquí te compras un disco. Hay de todo acá. Puedes encontrar hasta uniforme de enfermero y me dicen que esta es la tienda buena, que acá es donde traen todo lo de liquidación, que tienen más sucursales, pero obviamente pues con precios totalmente diferentes, que aquí es donde está bien barato y mira, ahí puedes ver los precios y hay de todos colores. Para el que le sirva, que sepa que aquí está, llévelo, llévelo. Y hay tienda para todos los estilos. Mira esta, está súper cool. Tienen unos diseños de playeras, de camisas, la polerita, wow, así como con cadenas, el cinturón. Mira esto, ve los anillos, está impresionante. Wow, está increíble esta tienda, me encantó todo. Volvimos a caer en un pasillo como de segunda mano. Mira, tienen hasta los peluchitos, la ropa ahí colgada, hasta traje de baños. Mira, mi amor, usted esto lo lava con agua caliente y listo. Eso no pasa nada, o sea, no importa. Y aunque tenga nuevo y etiqueta, no seas así, no seas cochina, lava el traje de baño, porque es que eso lo toca a todo el mundo, eso se arrastra por todos lados, sea usado o no, usted tiene que lavarlo, ¿ok? Hay tanta variedad de cosas aquí que mira, si quieres traje el ventilador roto que tienes ahí en tu casa que ya no prende más y aquí te lo arreglan, ¿no? ¿Viste? Porque esta gente hasta el ventilador así que da vuelta, pero como que ya no quiere más, que tienes ahí viejo en la esquina de tu casa, te lo pueden componer aquí. Volví a salir por otro pasillo y caí exactamente, bueno, a media cuadra donde empecé. Nosotros empezamos caminando por allá y ahora caí como en las callecitas de chácharas, que son como que hay de todo un poco, ¿sabes? Hay pincitos, coleccionables, juguetes, libros, de repente ahí hay un par de zapatos, por acá hay todo tipo de cables, películas. ¡Qué buen disfraz! ¿Para dónde va él? No sé, me encantó. Bien metido en el personaje y con este calorón se ha de estar muriendo adentro de este disfraz. ¡Ah, miren esto que tengo aquí justo enfrente! Esto ya tiene más forma como de un bazar, pero se siente un poquito más solo, como que hay muchos puestos vacíos. Chance por la hora ya empezaron a recoger, porque esto termina bien temprano, pero hay puestitos como de comida, pizzería. Está súper agradable. Lo más bonito de este lugar es que está techado y te puedes resguardar un buen rato del calorón porque está súper duro. O sea, te lo juro que estamos como a 35 grados aquí en Santiago de Chile, pero no es un 35 grados de calor que sudas y ya, es un 35 grados de que el sol te pica en la piel. Está muy fuerte, así que pues si se cansaron de andar por allá afuera en este mercadito, vengan a refugiarse por aquí, se comen algo y continúan. Quiero mostrarte esta perfumería de acá atrás. Primero que nada, debo darle las gracias a la perfumería porque ahí dice agua y café de cortesía. Yo venía con la boca seca. Tengo como 2 horas caminando por aquí y hable. Y yo eso se lo agradezco, ¿viste? Pero es que este negocio está tan fresa que tienen número de turno, así como de a carnicería. Usted agarra su tiquecito y usted tiene que esperar a que lo atiendan. Y estuve preguntando por las fragancias y me dicen que todo lo que está en esta pared, que son muchísimos, ellos tratan de que se asemeje o se acerque lo más posible a las fragancias de marcas grandes como Dior, Chanel, entre otras.
nosotros. Y si todavía no sabes cuál se te antojan, tienen ahí una muestrita de todo tipo de fragancias para que usted se las ponga, las huela, pero te atienden siempre y cuando tengas un turno. No estás como que, ¡hey, yo llegué primero! ¿Qué te pasa? Y te pones a pelear ahí con la gente, ¿no? Usted agarra su ticket y si no tiene su ticket, no lo atienden. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal les pareció la Persa Bio Bio. Es gigante, ¿ok? Y en un solo video, ni de chiste vamos a alcanzar a recorrerlo todo. Realmente se los recomiendo. Hay de todo, hay muchísimas cosas que ver. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Chica, me voy feliz con mi sombrero. Tengo sed, loca, tengo sed. O sea, como que yo creo que me voy a comprar una blusita porque esta está podría, bella, que después hedionda por aquí.